Bueno, ¿estamos listos? ¿Sí? ¿Me acompañáis en la lectura de un versículo que es cortito? Génesis capítulo 6, versículo 8. Venga, vamos a mover las páginas de nuestra Biblia o nuestro teléfono móvil. Génesis capítulo 6, versículo 8. Dice el texto bíblico: pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Me gustaría en esta mañana formularos una pregunta simple, una pregunta sencilla, para que podamos ir reflexionando durante el sermón. ¿Qué es la gracia? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de la gracia en nuestro contexto? En la iglesia, en nuestras clases de escuela sabática. Yo creo que la gracia es una palabra que está muy familiarizada con nosotros, ¿verdad? Esa palabra la conocemos muy bien como creyentes, como cristianos. El término original en hebreo es Hesed y en griego pues es Charis. Hay algún nombre que se pone a veces a alguna muchacha, Charis, un nombre muy bonito, significa gracia. Bueno, realmente estos dos términos se traducen como favor y también como bondad. Y de alguna forma ha sido también traducida, y lo vemos en muchos textos bíblicos, el término hebreo Hesed se traduce con frecuencia como misericordia. Y yo creo que la misericordia también es una palabra que conocemos bastante bien en nuestro castellano, ¿verdad? La misericordia. Misericordia. Algunos salmos, por ejemplo, nos hablan de esta palabra. El Salmo 17, versículo 7, dice ahí el salmista: muéstrame tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Es un salmo muy bonito. El Salmo 40, 11, por ejemplo, dirá también: Jehová, no apartes de mí tu misericordia y tu verdad me guarden por siempre. Isaías 63, 7 dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias. ¿Es misericordioso Dios con nosotros, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Es misericordioso. El salmista, ¿verdad?, lo dice, lo declara. Isaías también lo declara. La misericordia divina, en la Biblia, se le llama gracia. Y la gracia es un don inmerecido que Dios le otorga al hombre. Noé halló gracia ante los ojos del Señor, dice el texto bíblico. Por lo tanto, la palabra gracia es una palabra muy importante en las Escrituras. Pero ahora bien, ¿qué pensaríais si yo os dijese que hay dos clases de gracia? Hay dos clases de gracia y lo vamos a ver esta mañana. La primera es la gracia común. Y la gracia común tiene que ver con una justificación temporal y universal. Es un tiempo que Dios le concede al pecador para que se arrepienta de sus pecados y pueda conocer la gracia salvadora. Gracia común es un tipo, gracia salvadora es el otro tipo de gracia. Dos tipos de gracia. En Génesis capítulo 6, versículo 3, encontramos la siguiente declaración: dijo Jehová, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuántos? 120 años. ¿Cuánto tiempo había para la gracia común? 120 años. Cuando ese tiempo pasase, ¿qué ocurriría? Vendría el diluvio, vendría la destrucción. La gracia común, de alguna forma, es un tiempo que el Señor da al ser humano para que ponga su vida en orden, para que conozca la gracia salvadora de Dios y se pueda salvar. Eso es la gracia común. ¿Cómo llevó a cabo el Señor este tipo de gracia a través de Noé? Fijaros lo que dice el White en Patriarcas y Profetas. Dice: en medio de la corrupción reinante. ¿Hay corrupción en este mundo? ¿Sí o no? ¿O en nuestro mundo no hay corrupción? Sí lo hay. Bueno, dice ella: en medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé
y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Moisés su propósito y le ordenó que construyese un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyesen en el mensaje y se preparasen para ese conocimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. O sea, abrazarían la gracia salvadora. ¿Cuánto tiempo tenía esta generación? 120 años. 120 años de gracia común. La gracia común, por lo tanto, es un tiempo que Dios concede a los pecadores para que puedan encontrarse con la gracia salvadora. Y hay muchos que todavía no se han encontrado con la gracia salvadora, que pueden estar fuera, pero también pueden estar dentro. ¿Qué pasará cuando se acabe la gracia común? Bueno, el tiempo es limitado. Cuando los 120 años pasaron, ¿qué pasó? Vino el diluvio. Cuando llegó el tiempo para Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó? Vino la destrucción. Por lo tanto, podemos decir que la gracia común es un tiempo limitado que Dios concede al ser humano para que se arrepienta de sus pecados, para que conozca la gracia salvadora y pueda finalmente obtener la salvación. Ese es el concepto de gracia común. Pero luego tenemos la gracia salvadora. Con esa estamos más familiarizados nosotros, ¿sí o no? Con la gracia salvadora del Señor. Y no he hallado gracia ante los ojos del Eterno. Bueno, ¿qué es la gracia salvadora? Bueno, en primer lugar hay que decir que la gracia de Dios no se puede ganar. ¿Hay alguno que la pueda comprar? ¿Que se la pueda ganar? La Biblia dice que no. La gracia de Dios es un don gratuito. El que sea gratuita la gracia de Dios no quiere decir que no cueste. Es gratis para nosotros, pero la gracia de Dios tiene un precio. Tuvo un precio y costó. No es un pago por obedecer. Dios no nos concede su gracia simplemente porque somos obedientes. La gracia salvadora es un don inmerecido. Nadie merece la gracia de la salvación. Si alguno se cree mejor que otro, como dice Pablo, ¿verdad? Cuidado. Todos necesitamos de la gracia salvadora de Jesús. La gracia, como dice el Nahuay, es una ciencia. Requiere de estudio, requiere de conocimiento. La gracia de Dios es el eje, el centro de la salvación del hombre y finalmente la gracia es el don de Jesucristo. ¿Estaríamos de acuerdo? Eso es la gracia de Dios. Podemos agregar muchas cosas más. Fijaros que Pablo en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente. Dice, porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Y esto no proviene de nosotros o de vosotros, sino que es un don de Dios. La gracia salvadora es un don de Dios. Hay una parábola que muchos de nosotros hemos leído muchísimas veces, que se encuentra en Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15 tenemos 3 parábolas, ¿verdad? Tenemos la parábola de la oveja perdida, tenemos la parábola de la moneda perdida y tenemos la parábola del hijo pródigo, que es la más extensa, ¿verdad? La más larga. Bueno, pues en la parábola del hijo pródigo, donde se cuenta la historia, ¿verdad?, me gustaría que pudiésemos resaltar el versículo 20, capítulo 15, versículo 20, donde dice allí la parábola del hijo pródigo, dice, y levantándose, volvió a casa de su padre, y cuando aún estaba lejos el muchacho, su padre lo vio venir. ¿Y qué dice el texto bíblico? Dice, y fue movido ¿a qué? A misericordia, tuvo misericordia de él. Y corrió y se le echó al cuello y lo besó. Os hago una pregunta.
¿Qué había hecho el hijo pródigo, el que se marchó? ¿Qué es lo que había hecho? Si nosotros leemos la parábola, dice que le había exigido al padre su herencia. Había cogido su herencia y se había marchado. ¿Y qué había hecho con la herencia? ¿La había malgastado? ¿En qué la había malgastado? En bienes, en placeres, perdidamente, dice el texto bíblico, y también en rameras. Ahora yo os hago una pregunta. ¿Merecía misericordia este muchacho? No la merecía. ¿Pero qué hizo el Padre? Dice que tuvo misericordia de él. ¿Sabéis una cosa? Dios nos ama de una forma libre. Él no condiciona nuestra libertad. De alguna forma, el Hijo decidió vivir como Él quería, ¿sí o no? Él tomó la decisión de marcharse. Nadie lo echó, nadie lo obligó. Simplemente Él creía que sus decisiones eran mejores y quizás sus decisiones también eran altamente egoístas. Pero Dios, de alguna forma, al igual que al hijo pródigo, a nosotros también nos da la oportunidad de poder elegir la vida que queremos vivir. Nadie está obligado de venir a este lugar. Nadie está obligado a creer en la palabra de Dios. Nadie está obligado a obedecer a Dios. Porque Dios respeta nuestra libertad. Y creo que es algo que nos dice mucho de cómo es nuestro Dios. El hijo menor decide irse de casa, pide su herencia y se marcha. Pero el Señor no se opuso, lo dejó marchar. ¿Sabéis? Esto lo que nos indica es que Dios quiere con nosotros una relación basada en el amor y no en la obligación. ¿Estaremos de acuerdo? Dios quiere que le amemos de manera natural, pero no por obligación. No quiere que le obedezcamos por una obligación. Él quiere que lo hagamos por amor a Él. De alguna forma, si nosotros analizamos todo el capítulo 15, nos damos cuenta de que la oveja estaba perdida, ¿sí o no? No sabía volver. ¿Y qué se hace cuando una oveja perdida que no sabe volver, qué se hace con esa oveja? Bueno, el texto bíblico nos lo dice. Se la va a buscar. Hay una oveja que está perdida y no sabe volver y se la va a buscar. ¿Qué pasa con la moneda que está perdida? ¿Dónde se pierde la moneda? Se pierde dentro de casa. ¿Y también se la busca? Pero está dentro de casa. La moneda que está dentro de casa no sabe que está perdida. Podemos decir que está en la iglesia, no sabe que está perdida, pero también se la busca. Pero ya el hijo pródigo, ¿se le va a buscar? Al hijo pródigo no se le busca, porque él tomó la decisión de marcharse. Nadie lo echó y nadie lo obligó. Pero el Espíritu de Dios seguía trabajando en el corazón del muchacho. Porque a pesar de todo, el Señor a través de su Santo Espíritu no nos deja, no nos abandona, nos quiere seguir alcanzando. El padre de alguna forma estaba, dice, fuera, esperando a que su hijo pudiese regresar. Así es Dios con cada uno de nosotros. Si nosotros analizásemos la parábola, muchas veces hemos dicho que es la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Pero podríamos cambiarle el nombre. En la parábola yo me tomé el trabajo de ver las veces que aparece la palabra Padre. Y yo en mi Biblia he encontrado 12 veces la palabra Padre. ¿Y sabéis lo que sobre todo quiere destacar la parábola? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Y creo, mis queridos hermanos, que eso es lo que el Señor quiere destacar sobre todas las cosas. Dios es tan bueno, es tan misericordioso,
que no nos obliga, pero tampoco pierde la esperanza y está a las puertas esperando a que podamos regresar a Él. Cuando el hombre no tiene solución, Dios nos ofrece su gracia. Esa es la solución para nuestros problemas. En Cristo Jesús, Dios nos salvó. En Cristo Jesús, Dios derramó su gracia sobre cada uno de nosotros. Yo no sé si alguno de vosotros ha escuchado alguna vez el testimonio de un pastor que ya falleció hace algunos años. Y lo recuerdo vagamente, de apellido era Flandera. No sé si alguno ha escuchado de este pastor, era de origen francés. Bueno, este hombre contaba que cuando él era joven, él pues evidentemente le tocó vivir la etapa de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y a él lo llevaron a un campo de concentración. Y dice este hombre que vivió una de las experiencias, ¿cómo podríamos decir? No más miserables, más desagradables, sino una experiencia que no es fácil que ninguno de nosotros podamos vivir. Y os voy a explicar el porqué. Él dice que tenía 9 compañeros, junto con él eran 10, que los habían seleccionado para fusilarlos. Y la cosa funcionaba de la siguiente manera. Los soldados nazis, con sus ametralladoras, les dijeron a estos 10 muchachos: corred todo lo que podáis. Cuando contemos hasta 10, comenzarán las ametralladoras a disparar. Esto es un hecho real. El pastor Flandera, él cuenta, dice que cuando dieron la orden, salieron todos corriendo como si no hubiese un mañana. Corrían con todas sus fuerzas. Y él mismo dice que él sentía la respiración de uno de sus compañeros que venía pegado a él. Y sentía la respiración cuando una persona corre desesperadamente. Dice que lo sentía pegado a él. Las ametralladoras comenzaron a disparar. Y dice que alcanzaron al amigo que venía detrás y de alguna forma lo solapó y lo tiró al suelo junto con él. Bueno, el pastor Flandera dice que este muchacho le alcanzaron tantas balas de la ametralladora que lo roció completamente de sangre. Cuando los soldados nazis fueron a comprobar que estaban los 10 muertos, vieron tanta sangre encima del pastor Flandera que pensaron que estaba muerto. Y él cuenta su testimonio y dice: yo sé lo que significa la gracia de Dios. Yo sé lo que significa Cristo muerto en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por mí. Dice, porque para mí ese amigo que venía detrás representó a Cristo, que dio su vida por mí, dio su sangre por mí. Mis queridos hermanos, eso es la gracia de Dios. Me gustaría leer con vosotros unos versículos en el Evangelio de Juan, si me podéis acompañar. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, y vamos a leer el versículo 14. Dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Versículo 16 y 17. De su plenitud recibimos todo gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué experiencia vivida por el pastor Flandera. Él vivió en sus carnes la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Tengo aquí una cita del Espíritu Profecía, del libro de la Educación, página 76. Es una cita que seguro que la vais a conocer, pero que es una cita que no tiene desperdicio. Dice Elena White: en el Maestro enviado por Dios, el cielo dio a los hombres lo mejor y lo más grande que tenía. El cielo no pudo dar nada más.
El cielo lo dio todo por nosotros. No se pudo hacer nada más por el ser humano, no se puede hacer nada más por el ser humano. Dios lo hizo todo en la persona de Jesús, en el Maestro. Dios dio a los hombres lo mejor y lo más grande que tenía. A eso, mis queridos hermanos, se le llama, en la palabra de Dios se le llama gracia. Eso es gracia. Y, ¿sabéis? La gracia es el don de Dios para salvar al ser humano. Dios nos quiere salvar. Nos quiere salvar de nuestros pecados. Nos quiere salvar de nuestras miserias. Por medio de la gracia, de alguna forma, Dios llama al servicio a los hombres. Si nosotros estamos en la iglesia sirviendo y colaborando con la obra de Dios, por la gracia de Dios y por gratitud a Dios. No es por nosotros, es por Él. De alguna forma, el Señor quiere que la gracia nos pueda conducir al arrepentimiento, nos pueda de alguna forma sacudir, nos pueda despertar. Como dice el apóstol Pablo, cada día muero y necesito de la gracia de Dios. Y nosotros cada día por nuestros pecados morimos. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de los pecados que cometemos o del daño que hacemos a veces a los demás. Pero la gracia de Dios espera de nosotros el arrepentimiento. Fue traída a los hombres por medio de Cristo, imparte consolación y esperanza. ¿Sabéis? El trono de Dios no es solamente un símbolo de juicio y de poder, también es un símbolo ¿de qué? De la gracia de Dios. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, que nos acerquemos al trono de su gracia. Adán y Eva recibieron una promesa de salvación a pesar de su desobediencia. Noé fue salvo de la destrucción general producida por el diluvio por la gracia de Dios. Abraham fue elegido a pesar de sus imperfecciones para mantener el conocimiento vivo del Dios Todopoderoso, del Dios verdadero. Moisés fue preparado para el liderazgo para que pudiese conducir al pueblo de Dios hacia la Canaán celestial. Todo esto el Señor lo hizo por su gracia, por su misericordia. No porque hubiese algo de valor en estas personas, no porque haya algo de valor en nosotros. El Señor lo hace porque es misericordioso con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo llega a decir, la salvación no es el resultado de la ley, sino del favor divino. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Por lo tanto, que nadie se crea mejor que nadie, porque todos necesitamos de esa gracia. Todos necesitamos de la misericordia de nuestro Dios. Quisiera contaros una experiencia, un hecho real que ocurrió en la historia. Sucedía en el año 1804. El conde de Polignac estaba involucrado en un complot político con el pensamiento de asesinar a Napoleón. La prueba de la traición era una carta que Bonaparte había interceptado. Uno se podría imaginar cuál fue la condena del conde de Polignac. Fue condenado a la horca. Cuando la esposa del conde conoció la noticia, no dando crédito a lo que estaba ocurriendo, fue y pidió audiencia con Napoleón. Ella se acercó y le dijo, mi señor, creo que hay un error. Mi esposo no es un traidor. Napoleón le preguntó a la mujer, dice, ¿conoce usted la firma de su esposo? Dice, sí. Napoleón se acercó a su escritorio, abrió el cajón, sacó una carta, se la mostró a la muchacha, la mujer, y le dijo, ¿es esa la firma de su esposo? La mujer dijo, sí, esa es la firma de mi esposo. La mujer, no dando crédito, cayó de rodillas llorando. En ese momento dice la historia que esta mujer estaba embarazada.
Y entonces ella dijo: le ruego que tengan misericordia de mi esposo. Napoleón le dijo: su esposo no merece misericordia. A lo que la mujer le respondió: mi señor, no sería misericordia si la mereciera. La historia dice que Napoleón perdonó la vida. Lo tuvo en prisión, pero no lo condenó a la horca. Misericordia es el don de perdonar a alguien que no lo merece. ¿Os han traicionado alguna vez? ¿Hasta peligrar vuestra vida? Si un gobernante pagano fue capaz de tener misericordia, si nosotros que hablamos de la misericordia divina no nos impregnamos también de la misericordia de Dios, ¿de qué nos sirve? Por eso, mis queridos hermanos, yo creo que hoy es un buen momento para recibir la misericordia de Dios, para pedir perdón a Dios por aquello que no hemos hecho bien, para aquello que no está bien en nuestras vidas, pero también para impartir misericordia a los demás. También es un momento para arreglar mi situación personal. ¿Sabéis que el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 48, Él dice: sed pues vosotros perfectos, ¿sí o no? Como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y Lucas va a decir: sed pues, tomando el mismo versículo, sed pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. La perfección cristiana, mis queridos hermanos, la madurez cristiana tiene que ver con la misericordia. Y cuando Dios aplica la misericordia en nosotros, nos está demostrando que su amor es un amor sano, un amor real, un amor que trasciende al pecado. ¿Pide de nosotros el perdón? Claro que sí. ¿Pide de nosotros el arrepentimiento? Tenemos que pedir el perdón, pero también tenemos que otorgar el perdón. Y creo, mis queridos hermanos, que hoy es una buena oportunidad para que nosotros podamos hoy alcanzar la misericordia. Recordad que hay dos clases de gracia: la gracia común y la gracia salvadora. Hay un tiempo para encontrar la gracia común, pero cuando se acabe el tiempo de gracia, ¿verdad? Cuando se acabe el tiempo de gracia común, si no he sido alcanzado por la gracia salvadora, me va a pasar lo mismo que a los antidiluvianos o a las personas que estaban en Sodoma y en Gomorra. No dejemos pasar el tiempo para ponernos en orden con nuestro Dios. Dios nos ama, no importa lo que hayamos hecho, pero pidamos perdón. Hagamos como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo. Y el Padre le otorgó la misericordia. Ojalá, mis queridos hermanos, que en esta mañana nosotros podamos ser alcanzados por la misericordia de Dios y podamos también a su vez alcanzar con nuestra misericordia a otros. Que el Señor os bendiga. Amén.